106.5. Bien, señores, continuamos con el sol de la mañana. A propósito de esta preocupante situación con estos secuestros en Haití y sus posibles repercusiones, tenemos en la línea telefónica al licenciado Pelegrín Castillo. Buenos días, Pelegrín, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todos ustedes. Un abrazo. Espero que esté totalmente recuperado ya, Pelegrín. Bueno, estoy en proceso. Ya estoy libre de COVID, pero todavía tengo que pasar unos días lidiando con las secuelas, que este es un virus malevo. Bueno, Pelegrín, esta situación de los secuestros en Haití, ¿cómo la analizas? Es una estrategia de desestabilización que se está poniendo en práctica. El secuestro de 10 sacerdotes y misioneros, incluidos 2 franceses, algunos interpretan que fue la respuesta de los grupos opositores usando bandas armadas a la disposición de la iglesia de mediar, porque la iglesia había cedido a la petición de una mediación para encontrar una salida política. El hecho de haber anunciado eso, algunos interpretan que fue una reacción a ese cambio de la posición de la iglesia, que estaba pidiendo ya el cese del gobierno de Juvenal Moïse. Entonces, eso es una interpretación. La otra interpretación que yo suscribo es que desde hace unos años en Haití deliberadamente se está montando un escenario de conflicto de alto poder, donde se están armando grupos de todo tipo. Hay más de 140 grupos armados, un armamento moderno, municiones, comunicaciones, donde hay mercenarios del continente y fuera del continente, y que eso obedece a una estrategia de actores del continente y de actores extracontinentales. Ese escenario se ha estado creando primero para estallar una crisis en Haití y luego para derivarla a República Dominicana. Por eso se preparó el famoso plan de contingencia de flujo masivo de migración. Entonces yo creo que estamos entrando en una fase donde esta gente, de hecho yo he hablado con gente de la diáspora haitiana en Estados Unidos, que son muy influyentes, y más ahora en la administración Biden, que ellos entienden ya que el modelo que predominó, que se impuso en Haití en los últimos 30 años, después de la caída de Duvalier, no funciona y que tiene que venir un cambio muy radical. Por eso, en la declaración de India Papayé hace 2 años y medio, se habló ya de la transición con ruptura, una ruptura con el modelo de relación tradicional, donde 4 países fundamentales, Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países de la región, el grupo CORE ha sido el grupo que ha manejado esa relación con Haití y no lo ha hecho bien, pues tenemos que ser justos. No lo ha hecho bien, esa crisis se ha ido derivando, y yo insisto que una de las razones por las cuales el problema estructural de Haití no se ha resuelto es porque en la comunidad internacional, en el propio Haití y aquí, hay sectores que de alguna manera han dejado abierta la posibilidad de la solución dominicana al problema haitiano. Y entonces por eso no se ha trabajado con la solución internacional a los problemas de Haití, que es lo justo, es lo moral, que es lo racional para los dos pueblos, porque que nadie piense que se va a generar una situación en Haití de desestabilización y que eso no va a afectar a la República Dominicana y luego a toda la región. Pero hay gente que creen que eso se va a quedar en la isla y que va a afectar exclusivamente a ciertos intereses, y no están viendo todas las implicaciones, incluso en este escenario mundial,
donde hay 4 o 5 regiones del mundo que están interactuando. No se ve a simple vista, pero están interactuando. Entonces nosotros los dominicanos que tenemos que cuidar por nuestros intereses, porque nadie va a cuidar por nuestros intereses, nadie. Nosotros somos los primeros que tenemos que cuidar por nuestros intereses. Tenemos que tomar conciencia de esa realidad y unificar un esfuerzo. Llama la atención, porque a mí me llegaron las fílmicas, yo no la puse a circular por razones elementales, de torturas a los sacerdotes, de tratos vejatorios. Sí se la envié a organismos del gobierno, me imagino que ellos la tenían, pero de todas formas el deber de uno es participarlo. Ahí, fíjense que se están usando técnicas parecidas a la que usó ISIS o a la que usa Boko Haram en África. Es poner la sociedad al borde de la desesperación. Para mañana el gobierno, la Iglesia Católica está convocando ya a un paro, porque la crisis se va a ir agudizando, para darle paso a una salida. Pero recuérdense que ahí se ha trabajado no para una salida, sino por una guerra civil, para un conflicto de alta intensidad, con una lógica geopolítica regional e internacional. En el fondo, eso es, vamos a decir, el factor decisivo que está en la base de muchos de los acontecimientos que están pasando en Haití. Sí. ¿Qué opinión te merece un momentito, Oli. Eury, después Oli. Pellegrini, ¿qué opinión te merece lo planteado por el presidente Luis Abinader en el acuerdo que se hizo en el mes de enero, donde hay planes de hacer hospitales en la frontera, en los dos lados, sobre todo de aquel lado, para evitar que vengan, ¿verdad?, parturientas haitianas al país sin pagar impuestos, sin pagar nada? ¿Qué opinión te merece esa acción de manera concreta? De manera concreta, mira, ese planteamiento yo se lo hice a una comisión del gobierno de Hipólito Mejía en el año 2000, que entendíamos que nosotros no solamente debíamos de tener una posición defensiva, reactiva, de denuncia de lo que estaba pasando, sino que la diplomacia nuestra tenía que venir acompañada con acciones simbólicas. Y ahí en esa propuesta se la hice a la Cancillería. En ese momento no había condiciones. Acuérdense que en ese momento se estaba discutiendo por petición del propio canciller Tolentino la ley de migración, de manera buscando consenso. Y yo fui parte de este proceso. Y entonces le hice, como hablando de los temas generales, le hice esta propuesta. Posteriormente la formalicé al canciller Morales, que nosotros teníamos que cortar la tendencia, porque eso tiene un efecto llamada, eso es un imán. Mientras más servicios públicos y bienes públicos tú entregues, es natural que los haitianos vengan. No podemos decirle que no vengan si aquí se le está entregando una cantidad de bienes y servicios públicos, y obviamente ese esquema la comunidad internacional lo favorece porque le quita carga. En vez de trabajar con Haití, la reconstrucción de Haití, en vez de poner a los propios haitianos a hacer labor, es más fácil resolverlo al menor costo en República Dominicana. En ese momento tampoco el gobierno dominicano asumió eso como un planteamiento. Yo creo que si es parte de una política más general que ya se ha esbozado en cierta manera, de que no hay solución dominicana al problema haitiano, lo ha dicho el canciller, lo ha dicho el presidente, se dijo en el Consejo de Seguridad Nacional, sino que la solución tiene que ser internacional en Haití. Si eso es parte de un esquema de nueva relación, yo creo que es positivo. Es más, yo voy más lejos. No es que nosotros gestionemos que se construya con los recursos de otros países. En las actuales condiciones, nosotros tenemos que demostrar que si nosotros podemos construir un hospital o 2 hospitales y ponerlos en Haití, 2,
y entrenarle los médicos a los haitianos para que atiendan esos hospitales. Hay 7 países, por lo menos, o grupos de países que pueden hacer eso y mucho más. De modo que el acuerdo debería ser 1 por 7. Si República Dominicana pone 2 hospitales, Estados Unidos, Francia, Canadá, el grupo de países africanos, el grupo de países latinoamericanos, otros países de la Unión Europea como tal. Mientras más continental sea, mejor. Pero está abierto a la cooperación del mundo, porque Haití en realidad, y eso es lo que no se ha querido reconocer, y ahí yo hago un reconocimiento al presidente Abinader, que es el primer presidente que públicamente acepta que Haití es un estado colapsado, fallido, o como dijo él, inviable hoy. Entonces, obviamente, esa debe ser la premisa, el punto de partida del cambio de la política exterior de República Dominicana. En privado, todos los presidentes, todos, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández, admiten esa realidad, pero ninguno le quiso poner el cascabel al gato y decirlo. El presidente Abinader lo dijo. Vamos a decir, a lo mejor algunos entenderán que eso es una nomatada. Yo creo que es mejor que las cosas se llamen por su nombre, porque no podemos seguir llamando migración lo que es una ocupación progresiva del territorio, lo que es verdaderamente una gestión perversa de parte de la comunidad internacional del problema haitiano en República Dominicana. Oli. Sí, Pelegrín, bueno, lo que plantea no es solo una ocupación, sino que aquí existen organizaciones muy bien estructuradas fomentándola, es decir, Sí, fomentándola, claro. E incluso hemos denunciado por acá, y lo hemos probado porque personas han llamado, suplantando identidades de personas, de dominicanos, que luego no consiguen documentos para registrar sus hijos porque hay extranjeros que lo utilizaron, es decir, porque haitianos cruzan y estas organizaciones pues le contribuyen con esto. Pero la realidad actual de Haití, tenemos un presidente que la oposición política dice que su periodo perimió en febrero pasado. No tenemos congreso porque realmente el Parlamento haitiano le venció el periodo. Anoche renuncia el primer ministro. El presidente Jovenel Moïse pretende introducir una reforma constitucional que pudiera ayudar, incluso en la organización, porque el modelo de organización de Haití, los recursos de lo que dispone el Estado, no tiene capacidad para sustentarlo. Un primer ministro, un modelo al estilo parlamentario. Las embajadas. La pregunta, por favor, vamos con la pregunta. Se oponen a la decisión del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué solución le veríamos a esta situación? Mira, yo lo que he visto siempre, desde hace varios años, con más claridad, es que todo el mundo, porque este es un juego, una mascarada, todo el mundo sabe lo que está pasando ahí. Los organismos internacionales, las potencias concernidas, las otras potencias, saben que Haití es un estado colapsado, un estado fallido. Lo que procedería en justicia es que ante la implosión de un estado además emblemático, que merece mejor destino, es que se hiciera realmente una gran conferencia internacional para el rescate y reconstrucción de Haití. Eso implica encontrar fórmulas constitucionales que hagan posible que los haitianos sean actores de su propio destino, pero al mismo tiempo que haya un componente importante de gestión internacional en el periodo de rescate y reconstrucción, porque la gran contradicción que se ha dado siempre es que tiene un componente y un trasfondo político e ideológico, es que las grandes potencias responsables de muchas de las calamidades de Haití no han permitido que Haití tenga una opción propia, que se dé su propio gobierno, que las veces que lo ha intentado, con el caso de Aristide, hay 2 casos
demostrativo, la misma comunidad internacional terminó derrocándolo. Y obviamente las acciones de Aristide en cierta manera le dieron todos los motivos para que lo derrocaran por el tipo de violencia, porque un gobierno no democrático, porque lo eligen en las urnas. Si lo eligen en las urnas y se dedica a poner un collar de fuego a los opositores en las calles o a cazarlos uno por uno, evidentemente que no es democrático. Y eso pasaba en Haití. Entonces esa gran contradicción tiene un trasfondo político y ideológico. ¿Cuál es el problema que hay? Que es bueno que los dominicanos lo entendamos. Hay una cultura histórica profundamente autoritaria, autocrática. Haití ha tenido 7 presidentes vitalicios, varios emperadores, varios reyes, gobiernos propiamente democráticos, liberales, muy poco, para no decir ninguno, pero vamos a admitir porque que haya alguno que haya exhibido esas características. En la mente de un sector de la sociedad haitiana, especialmente de los grandes grupos de poder oligárquico, los empresarios de Haití, porque en Haití puede haber empresarios, pero predominan los empresarios. La idea es que Haití solamente se gobierna con un gobierno dictatorial. La constitución del 87 era una constitución sumamente complicada para los haitianos, porque era la constitución francesa de la Quinta República, adaptada a la realidad haitiana. Imagínense ustedes lo que es un sistema electoral donde hasta los senadores tienen segunda vuelta, y que excluía a una parte importante de Haití, que es la diáspora. La diáspora haitiana, la política haitiana está totalmente excluida. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese modelo constitucional evidentemente que complica la gobernabilidad, pero el problema no está en la forma constitucional, sino en la cultura política. Sí. La cultura política es profundamente autoritaria. Pellegrín. A ese grupo, sí. Bueno, termina la idea ahí para hacerte una preguntita breve. A ese grupo se opone otro grupo que con la experiencia, las dos experiencias de Aristide y con la experiencia del terremoto llegó al convencimiento de que Haití necesita una revolución. Ese grupo fue el que se reunió en Hincha Papayé, tiene el apoyo de todas las fuerzas radicales del continente, que se han reunido para darle aliento a lo que ellos llaman transición con ruptura, para dar paso a un nuevo modelo de democracia popular revolucionaria y alinear a Haití, ya ustedes saben con quién. Pellegrín. Entonces, ese es el problema de fondo que los dominicanos tenemos que entender y cuidarnos, porque nadie nos va a cuidar, nadie, si nosotros no nos cuidamos. Por eso la importancia de la unidad nacional y por eso también la importancia de que prioricemos políticas como el muro, que son las que van a hacer creíble que no hay solución dominicana al problema haitiano. Sí, Pellegrín, Sí. 3 preguntas y por favor aquí las respuestas puntuales porque ya tenemos otro compromiso. Sí. Quiero saber qué opinas de la nueva Cámara de Cuentas, esa es la primera. Mira, yo creo que cuando se crea un organismo como ese, en circunstancias como estas, lo mejor no es opinar, es esperar. Ok. Que sea hecho que lo califiquen o lo descalifiquen. Personalmente, yo he sido reiterativo hasta el cansancio. Sé que estamos en presencia de una crisis sistémica. Lo que está en crisis no es un gobierno, lo que está en crisis no es un partido, aquí hay una crisis del modelo político y del modelo de negocio, que están muy confundidos uno con otro. Tenemos un modelo clientelar populista patrimonial junto con un modelo de la segunda pregunta. Sí. La segunda pregunta, Pellegrín, sobre el tema de los fondos de los partidos, la insistencia de el tesorero no, sino del director de presupuesto, de que los fondos son los recortados y no lo que ya
dispuso el presidente Abinader en función de la ley de presupuesto? Es insólita la situación que se está dando. Es una situación que evidentemente choca con la ley, choca con la racionalidad. La Junta fue muy clara que es el organismo arbitrario y el que canaliza los recursos, diciendo claramente cuál es el monto que corresponde. Pero recordemos que hay en el gobierno y en la sociedad dominicana, en el sistema político, como parte de esa crisis integral del sistema político partidario, hay fuerzas en punta. Hay un partido de la sociedad civil, un partido de la sociedad civil que apunta a la eliminación del sistema político partidario o a la creación de un modelo político partidario que ellos entienden que va a ser mejor si prescinde de 22 de los 27 partidos. Entonces tienen desde hace tiempo una estrategia de eliminación de los partidos. Obviamente cogiendo piedra para los más chiquitos. Y eso es una tontería porque la crisis, la fiebre no está en la sábana. Eso no va a resolver el problema estructural del modelo político y de negocio extractivos que predomina en República Dominicana. Entonces, esa discusión no la quieren tener. Los fondos, yo le mandé una carta al presidente como directivo de Popredón junto con el licenciado Juan Cohen, que es el presidente, donde nosotros le decíamos claramente que si se necesitaba el sacrificio de los partidos políticos, estábamos en disposición de hacer los sacrificios, pero tenía que ser el resultado de un pacto donde los actores que más pueden sacrificarse se sacrifiquen a nivel partidario. No seguir una política de extinción de partidos, que la mayoría de los partidos reciben mucho menos que lo que reciben las ONGs, que tienen fondos en el presupuesto nacional, y cuando no lo tienen en el presupuesto nacional, lo tienen en organismos internacionales. Entonces, los partidos políticos, todos los partidos políticos cuentan, y si si un sistema va a ser democrático, lo que más califica el carácter democrático de un régimen no es el principio de la mayoría, sino que se creen espacios para que las minorías puedan existir, expresarse, jugar su rol y eventualmente tener oportunidad. La tercera y última pregunta. El doctor Marino Vinicio Castillo, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación del doctor Vincho Castillo? Bueno, el doctor Marino Vinicio Castillo, gracias a Dios, está bien. Está obviamente resguardado, saliendo lo menos posible, pero está muy ocupado en su programa La Respuesta. No le ha dado COVID. Columna, está ocupándose de su finca, a veces de dar orientaciones y consejos a los abogados de la oficina o de otros amigos que quieren consejos y orientaciones. ¿No le ha dado COVID, Pellegrín? No, mira, nosotros encontramos un caso que nos llamó la atención porque íbamos a vacunarlo por recomendación de los médicos y obviamente este proceso se hizo una prueba previa y apareció como que hubiera tenido COVID tanto él como mi madre. Realmente sí lo tuvieron. O sea, le pasó sin darse cuenta. Pero ellos aparecen con anticuerpos, vamos a decir, bastante bien. Bien. Por eso nosotros damos hasta sorprendidos, gratamente sorprendidos, pero ya él entró en el proceso de vacunación, porque a su edad va a cumplir ahora en julio 90 años y está muy lúcido. Nosotros lo que estamos tratando por todos los medios es que él, un proceso que empezamos antes de la pandemia, que él continúe el proceso de dar testimonio, de dar su visión de muchos de los procesos nacionales en los que él jugó un papel importante, o ya sea como actor o como testigo.
Entonces, en ese proceso estamos. Bueno, pues muchas gracias al doctor Pelegrín Castillo. Muchas gracias, Pelegrín. Gracias, Muy bien. Pelegrín. Gracias. Cambio y fuera.